Importante comprender qué es lo que sucede en estos casos particulares. Y es muy importante comprender que, digamos, empresas tan importantes como Bianca también ya se dieron cuenta de la importancia de la luz circadiana y cómo influye en el confort y en el beneficio de cada una de las personas, incluso ayudándoles a conciliar el sueño. Por ello, en algunos vuelos comerciales de mayor costo se darán cuenta que cuando quieren despegar el avión, lo que hacen es que ponen la luz un poco más tenue, más cálida para que las personas se relajen y el avión pueda despegar tranquilamente. Una vez que despega y es de día, las personas obviamente van a trabajar durante un viaje largo en sus computadoras o en sus otras actividades, por lo cual van a poner una luz adecuada en intensidad con una temperatura más fría para que estas personas permanezcan activas. Y ya cuando es demasiado tarde, lo que hacen es que apagan, no apagan como tal las luces, de hecho las dejan muy tenues, demasiado tenues, a un punto en el que no perturben el sueño de las personas, pero que sí sea confortable y que permita conciliar el sueño. Y lo curioso del caso es que genera un efecto cognitivo bastante interesante en las personas, ya que cuando alguien se despierta en un lugar desconocido y encuentra todo oscuro, pues su primera reacción es de terror, y más si es claustrofóbico. Pero si nos despertamos con algo que apenas nos genera la percepción de luz, nos va a evitar generar ese efecto de sentirnos en la boca de un lobo, y eso va a ser mucho más interesante realmente en el viaje. Lo interesante de estos casos es que Lutron también trabaja con luz circadiana. Y vamos a ver cómo funciona, es bastante interesante. Have with a normal fixture. So for example, let's say you Si se dan choose a cuenta, 3500 esta Kelvin fixture, iluminación but once you permite see it in the cambiar space por with the una walls temperatura, painted pero and the que carpet put perciban in, cómo you don't like cambia how it looks. totalmente el With espacio, tunable white, you can solo just change it cambiando on por una site. temperatura. Lutron offers a full range of tunable white solutions. Y es bastante interesante tener una luminaria que se pueda adaptar a ese ciclo, porque realmente una luminaria que permita generar ese efecto va a poder reproducir el comportamiento de la luz, y si es atenuable va a crear un efecto mucho más interesante. ¿Qué significa esto? Que las personas cuando llegan a sus espacios de trabajo van a tener una luz que los mantenga despiertos y activos para que puedan realizar sus actividades. Pero en la medida en la que se va atardeciendo, esta luz se va haciendo mucho más cálida y tenue para que ellos se vayan relajando muchísimo más y que puedan tener un mejor desempeño dentro de sus espacios. Con ello llegan tranquilamente a compartir en familia en sus hogares sin ninguna alteración del sueño, y al otro día regresan y son mucho más productivos. Bien, eh, esta tecnología es el tuneable white y voy a explicar qué tan difícil es generar este efecto de manera eficiente y por qué Lutron es una solución bastante interesante para lograrlo. Hay empresas que lo hacen de forma análoga y veamos cómo funcionaría a través de un ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos una ducha análoga. ¿Qué pasa cuando tenemos una ducha análoga? Pues que tenemos dos grifos. Tenemos un grifo para agua fría y otro para agua caliente, con la cual podemos controlar obviamente el agua fría y el agua caliente, pero también podemos controlar el flujo del agua. Y acá viene lo interesante. Si uno le pide a una persona que le ponga el agua a determinada temperatura, como son 32 grados, eh, pues realmente se van a dar cuenta que no es tan sencillo de forma análoga y tal vez necesiten un termómetro y tal vez lo logren solucionar. Pero si yo te digo que pongan el agua en determinado flujo y que el flujo sea el 50%, esto se vuelve aún más complicado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que si les digo que pongan el flujo del agua al 50%, pues tendrán que abrir uno a la mitad, solo uno. O abren los dos, cada uno al 25% para que el flujo llegue al 50%. Pero si yo les digo que quiero tener el chorro de agua en el 35% y que la temperatura sea 38 grados Kelvin, esta actividad se va a volver muchísimo más difícil de lograr realmente. Y nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a requerir es de un control digital. Entonces necesitaremos es una ducha digital.
Si esto lo pasamos a conceptos de iluminación análoga, para lograr un efecto del tuneable white, nos vamos a dar cuenta que vamos a hacerlo con un ejemplo de driver 0 a 10, donde tenemos por un lado unas luminarias SMD en base a una cinta LED, las cuales tienen una temperatura de 3000 grados Kelvin y la otra de 50.000 grados Kelvin, de 5000 grados Kelvin, las cuales vamos a combinar para obtener y reproducir diferentes colores de temperatura. Entonces, si partimos de ese principio, ya de inicio es muy difícil tratar de reproducir los colores con precisión, y adicional a ello va a ser mucho más difícil obtener también un nivel de intensidad adecuado para lo que queremos lograr. Para lo cual Lutron también ya generó una solución para ello a través de un driver de protocolo DALI versión 3, que es de la serie T en Lutron, el cual utiliza dos direcciones digitales para controlar a través de un solo dispositivo dos cintas LED de diferente reproducción de color, con el cual ya podemos tener una solución bastante sencilla y podremos reproducir el color de temperatura que queramos, y ese color de temperatura lo podremos atenuar al nivel de intensidad que queramos. ¿Qué significa esto? Que podemos reproducir una luz de 4100 grados Kelvin con precisión, y esos 4100 grados Kelvin los podemos atenuar al 32% si lo deseamos, o los podemos llevar al 100%. Esto es un avance bastante interesante, ya que vamos a tener unos efectos bastante interesantes en nuestro proyecto, ya que la luz de nuestro proyecto, de nuestras oficinas, se va a comportar en la misma forma que lo hace la luz natural, lo cual va a tener una mayor incidencia dentro de nuestra salud, ya que somos animales fototrópicos. Esto es un ejemplo de lo que les decía que vamos a poder lograr con un control digital realmente. Vamos a poder definir el color de la temperatura con precisión que deseemos, y adicional a ello vamos a poder obtener también la intensidad deseada. Y si lo escalamos a un sistema de control, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una aplicación en la cual vamos a poder controlar todos nuestros espacios de diferente manera y jugar con grupos de iluminación y realizar un control más eficiente y optimizar cada uno de los espacios. O podemos tener controles rápidos dentro de los cuales vamos a poder definir el encendido y apagado de la iluminación, los niveles de intensidad a los que los queremos llevar, y tener algunos presets donde ya tengamos preestablecidos los colores de temperatura deseados. Veamos un video de eso. Es bastante interesante cómo se puede cambiar el efecto de cada uno de los espacios, cómo incide técnicamente el color de la iluminación dentro de cada espacio y la experiencia que nos puede brindar, y además de ello la percepción del color que nos puede dar solo cambiar el color de la temperatura de la iluminación. Se dan cuenta, es bastante curioso cómo se puede reproducir el color solo cambiando el color de temperatura de las luminarias. Para que lo tengan presente, nosotros representamos una compañía que se llama LEDG. LEDG es una fábrica que fabrica cintas LED, pero lo curioso del caso es que fabrica cintas LED SMD, las cuales son tuneables y vienen en diferentes presentaciones, como se dan cuenta. Es decir, tenemos dos cintas LED en una sola, con la cual podemos hacer el efecto tuneable, y ya no necesitamos comprar dos cintas LED, con la cual podremos hacer nuestro control. Podemos combinar los drivers de Lutron de la tecnología serie T con una cinta LED de LEDG y podremos generar esos efectos tuneables en la iluminación. Esta es otra presentación en otro formato. Como ustedes ya saben, los números que están constituidos después de la palabra SME hacen referencia al tamaño del chip LED, y básicamente son una serie que constituye dos chip LED SMD de diferente temperatura,
en una sola cinta LED para poder generar estos efectos de luz circadiana con una mayor precisión. Lo interesante del caso es que vienen en diferentes presentaciones. Estos son unos ejemplos nada más para que los vayan conociendo. Igualmente, si necesitan una mayor asesoría para sus proyectos con respecto a esto, pueden contar con nuestro apoyo. Pero LEDG no solamente tiene iluminación LED tuneable, sino que también tiene LEDs, cintas LED direccionables y cintas LED DMX. Como se daban cuenta y como recordaban anteriormente, los LED SM constituyen internamente tres LEDs internos, los cuales permiten reproducir cualquier tipo de color a través de los colores primarios, jugando con sus diferentes tonalidades. Estas vienen en dos presentaciones, en el caso del LEDG, una que es DMX, que se puede utilizar y controlar a través de interfaces de DMX. Generalmente se utilizan protocolos DMX 512 y tienen otra particularidad bastante interesante en cuanto a sus efectos artísticos, y es que no solamente las tienen DMX, sino también las tiene direccionables. ¿Pero qué significa esto de direccionable? Pues muchachos, veamos un video para comprender esto un poco mejor y abramos el telón y reproduzcámoslo. Cuando ustedes tienen una cinta LED direccionable que pueden direccionar cada uno de sus LED, pueden generar un efecto como este. Si se dan cuenta, detrás de esta pantalla hay una reproducción del color que se encuentra al borde de la pantalla en la parte trasera. Detrás de este televisor hay una cinta LED direccionable, la cual permite reproducir cada uno de los colores que están en el borde, generando una proyección externa de la imagen que se ve allí. Y esto crea un efecto de inmersión dentro de nuestros proyectos o dentro de nuestras actividades. Y esto, créanme que es un valor agregado para lo que ustedes están haciendo en el día a día, porque esto no lo hace todo el mundo. Si necesitan nuevamente asesoría para lograr este tipo de efectos y resultados, por favor déjennoslo saber, estamos para apoyarlos para que sus proyectos sean mucho mejores. Lo único que deseamos es que ustedes puedan facturar muchísimo más dentro de sus compañías y puedan ganar muchísimo más dinero. Eso son los efectos de una cinta LED direccionable. Ahora vamos a ver la diferencia entre lumens y luxes. Entonces, para partir de este concepto, lo único que debemos partir iniciando es que cuando hablamos de lumens estamos hablando de la fuente lumínica, es la intensidad de iluminación que produce. Y cuando hablamos de luxes hablamos de la incidencia sobre la superficie en la cual se encuentra esa luz. Hagamos una definición. Lumens es la unidad del Sistema Internacional para medir el flujo luminoso, la medida de la potencia luminosa emitida en un ángulo determinado por una fuente, es decir, la unidad que indica la cantidad total de luz que percibimos en un ángulo determinado. Ahora, ¿qué son los luxes? Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para el nivel de iluminación. Es la sensación de luminosidad. Su equivalencia es de lumen metro cuadrado. Se usa en fotometría como medida tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la funcionalidad de la luminosidad. Un modelo estándar de sensibilidad a la luz del ojo humano. Resumiendo, es la cantidad de luz que tenemos en un metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de lumens estamos hablando de la fuente, que sería nuestro foco LED o nuestro bombillo, y es la intensidad de iluminación con la que él alcanza a generar en determinados ángulos, en un ángulo determinado. Y cuando hablamos de luxes, hablamos de la incidencia de esa luz por metro cuadrado sobre una superficie. Bien, entonces es importante comprender lo siguiente. Que un foco LED de 100 vatios sea capaz de emitir 1000 lumens no significa que dé mucha sensación de luz. Dependerá de su ángulo de apertura y el espacio a iluminar. Por ejemplo, si ilumina 10 metros cuadrados solo tendremos 100 luxes en total. Es algo muy oscuro. Pero si estamos en una habitación de un metro cuadrado tendremos 1000 luxes.
que es muchísima luz. Y es lo que estamos viendo en este claro ejemplo aquí a nuestra izquierda. Entonces, tenemos que conceber que cada una de las luminarias que compramos deben tener consigo los ángulos de apertura de la iluminación, que en base a esto es donde generamos nuestros estudios fotométricos. Y si se dan cuenta, con ello podemos generar la simulación de la iluminación en nuestros diferentes software de iluminación, como pueden ser Dialux o Relux. Y esta es una simulación de lo que pasa y cómo cambia la iluminación de un espacio. Si se dan cuenta, en esta tenemos una mayor dispersión de luz dentro del espacio, pero en esta tenemos una luz muy concentrada en determinado punto que puede causar deslumbramiento o un efecto de iluminación bastante interesante. Para que lo tengan presente, también representamos una marca que se llama Pure y ellos tienen una iluminación que se llama Minus 1. Entonces, tengamos presente este concepto para lo que les voy a mostrar a continuación. Los bombillos LED emiten su luz en un ángulo determinado, a diferencia de las bombillas incandescentes que emiten su luz a 360 grados, perdiendo su eficiencia obviamente, porque cuando la concentramos tenemos una mayor eficiencia. El LED aprovecha mejor su luz por este motivo. Con un menor consumo podemos emitir 1000 lumens con tan solo 11 vatios, ahorrar en total hasta el 90%, y en un ángulo de 120 grados iluminado directamente por donde nos movemos, no hacia el techo, y por lo tanto la sensación de luz y por lo tanto la sensación de luz de estos 1000 lumens será mayor a la lámpara convencional. Entonces quiero que noten algo que tiene Apple, y es que básicamente en esta referencia tienen un chip LED que es bastante reducido y son luminarias demasiado pequeñas que se montan sobre ciertos rieles, y voy a compartirles un poco de esa información. El Minus One es un gran avance en concepción, tecnología y diseño, una solución de iluminación arquitectónica con una apertura visible de menos de media pulgada, estamos hablando de 10 milímetros. El Minius produce un efecto de iluminación discreto prácticamente sin deslumbramiento a través de la tecnología de lente patentada, alimentado por un solo LED de alto rendimiento. El Minus One produce una salida de más de 1000 lumens desde la fuente y requiere menos de una pulgada, es decir, 25 milímetros, de ser recesado en el techo, lo que permite una gran flexibilidad en la construcción nueva y modernizada. Vean lo que sucede. Si se dan cuenta, son unos LED embebidos de un tamaño muy reducido, y vean la cantidad de iluminación que pueden generar sobre una superficie dado a la eficiencia con la que trabajan. Vean que incluso en esta imagen de la derecha casi ni siquiera percibimos dónde están los LED y ese espacio es muy pequeño, pero vean la cantidad de iluminación que cubren dentro del espacio y cómo se concentra fuertemente e intensamente sobre las mesas sin producir ningún tipo de deslumbramiento, sino creando un ambiente mucho más agradable y perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es el efecto caverna en la iluminación. Entonces, cuando tenemos una luminaria directa o luz dirigida hacia abajo muy focalizada, da como resultado una cantidad de luz mucho menor en el techo y paredes, es decir, crea una sombra que puede ser definida o difusa. Puede deberse a muchos factores, pero en su mayoría tiene una directa relación con la distribución luminosa y posicionamiento de las luminarias escogidas para el proyecto. El efecto es común en luminarias con baja luminiscencia, por encima de los 65 grados de apertura. Por ejemplo, muchas de las llamadas lower o luminarias de celdas parabólicas, que eran las que utilizaban anteriormente en los proyectos. Estas. ¿Qué pasa? Este efecto es comúnmente visto en instalaciones de luminarias de cielo suspendido, parches y colgantes directas, tanto fluorescentes como LED. No solo puede verse en oficinas, también en zonas de parqueadero, en bodegas, comercios y en otros lugares adicionales. Este fenómeno puede generar una fuerte sensación de penumbra
como resultado se refleja como una alteración al confort visual, incluso puede llegar a alterar el orden fisiológico de las personas que utilizan el recinto. Además puede producir la sensación de que el espacio es más pequeño y también puede generar estrés debido a que existe una reacción de la pupila que se abre y se cierra constantemente provocando fatiga visual. Entonces, ¿cómo podemos evitar este efecto caverna? Pues para ello debemos aplicar iluminación indirecta, es decir, luz hacia arriba, dirigirla hacia el techo, además de reducir el deslumbramiento, mitiga el efecto caverna. También debemos combinar diferentes tipos de iluminación, tanto puntual como directa como indirecta, para evitar este efecto caverna. También hay que utilizar luminarias con un ángulo mayor de flujo luminoso y usar colores claros en las paredes para reflejar más la luz. Hay algo que ayuda muchísimo en estos casos y es usar difusores prismáticos opalinos o estriados, los cuales hacen que la luz se disperse de una mejor manera. Para lo cual vamos a ver cuáles son las diferencias entre la luz directa y la luz difusa. Entonces vean cuál es el resultado de una luz directa o una luz dura y cuál es la diferencia entre una luz difusa o indirecta. Y estos son los resultados que tenemos. Básicamente esa es la percepción que nos puede generar en los espacios. Y a ello es a lo que nos referimos cuando hablamos de que puede afectar proporcionalmente el confort visual. Vean los diferentes ángulos y los diferentes efectos que pueden incidir en las luces directas e indirectas. Entonces este es un claro ejemplo de lo que sucede y cómo es la dispersión de la iluminación con los diferentes tipos de iluminación. Ahora, las lámparas de un bajo costo con drivers capacitivos nunca traen estas fichas técnicas, la verdad. Entonces, quisiera aclarar acá algo que es bastante importante, y es que este tipo de iluminación de Apure, al ser una iluminación de bastante eficiencia que puede reproducir un ángulo bastante amplio, combinándolos con diferentes luminarias dentro de nuestros espacios, podemos lograr reproducir diferentes tipos de efectos, diferentes contrastes, y esto se va a traducir en diferentes experiencias dentro de nuestros proyectos, lo cual va a resultar en algo bastante satisfactorio, ya que vamos a crear con un control de iluminación algo bastante interesante, ya que podemos generar como la connotación de resaltar determinados elementos, o podemos generar diferentes efectos dentro de nuestros espacios. Ahora vamos a hablar del índice de reproducción cromática. Vean lo que sucede. Como les hablaba hace un momento y veíamos en nuestro video anterior donde la luz era tuneable, la percepción del color se veía afectado dependiendo de la luz que utilizáramos. El contraste de cada color se veía afectado de esa manera. Entonces vean cómo, por ejemplo, se ve reproducido en la primera imagen el color verde y cómo este cambia en la segunda imagen, incluso en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta, sujeto a cada tipo de color de color y luz que está expuesta. Entonces cada color se va a ver afectado dependiendo de la luz a la que se exponga, y a eso es a lo que se refiere el índice de reproducción cromática. Este índice mide e interpreta la capacidad de la fuente lumínica para reproducir los colores fielmente. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un ejemplo de un índice de reproducción cromático muy alto, donde la luz es capaz de reproducir todos los colores sin ningún tipo de problema. Y a la derecha tenemos un índice de reproducción cromático muy convencional, en el cual no se reproducen de manera correcta ninguno de los colores que están aquí presentes. Incluso el rojo es el que se ve más afectado, como se dan cuenta. Entonces, vamos a ver lo que está aquí presente. Es lo siguiente. En la primera imagen, lo que vamos a ver percibido es algo muy sencillo.
y es el índice de reproducción cromático que tiene la luz del día. En la segunda imagen, lo que vamos a encontrar es el índice de reproducción cromática de la iluminación LED. En la tercera imagen vemos el índice de reproducción cromático de las luminarias de tungsteno, y en la última tenemos el índice de reproducción cromático de las luminarias fluorescentes. Este índice mide e interpreta la capacidad de la fuente lumínica para reproducir los colores fielmente, como les había afirmado hace un momento. Estos son unos ejemplos adicionales donde se van a dar cuenta que el mayor índice de reproducción cromática que existe actualmente es la de la luz del sol. Vean qué era lo que pasaba con el índice de reproducción cromática de las luminarias que utilizábamos anteriormente en la imagen de la izquierda, en la carretera de la izquierda, y vean cómo está cambiando hoy en día con la iluminación LED. Si se dan cuenta, hay un fuerte cambio allí, ya que la reproducción de colores cambia radicalmente. Entonces, este índice de reproducción cromática se mide, como se dieron cuenta, entre 1 y 100, y esto es una información que tenemos que tener clara cuando compramos luminarias, porque si se dan cuenta, incluso para lugares como son los lugares donde venden verduras y frutas, importa demasiado, porque vean cómo se ve una fresa o una manzana expuesta a un índice de reproducción cromático del 50 versus un índice de reproducción cromático del 90. Entonces se ve afectado, ya que no se ve como una fruta fresca ni nada saludable. No nos inspira ni siquiera a querer comprarla. Ahora, esto es algo que también importa muchísimo, porque no solamente afecta estos establecimientos comerciales, sino que también afecta carreras afines como son la fotografía. Vean lo que pasa en este ejemplo clásico. Las luminarias fluorescentes de toda la vida dan una calidad muy baja. Por eso fotografiar bajo este tipo de luz obtendremos colores muy apagados. O sea, no vamos a tener ni siquiera la experiencia deseada en estos lugares al tomar una fotografía. Pues bien, yo vengo a hablarles no solamente de problemas, sino también de soluciones. Y para ello, nosotros también representamos una marca que se llama Sora. Sora básicamente es una empresa que tiene un índice de reproducción cromático bastante alto. Si se dan cuenta, pueden verlo con las imágenes que acabé de proyectar, ya que como se dan cuenta, al costado izquierdo tenemos un ejemplo de un índice de reproducción cromático de la iluminación LED convencional, y al costado derecho tenemos un ejemplo de cómo sería la reproducción cromática de los colores a través de iluminación de Sora. Y no solamente eso, vean nomás la sensación de iluminación y proyección y la difusión de la iluminación para ver cómo reproducen las sombras. Vean lo que sucede. Vean lo que sucede, por ejemplo, con la iluminación de los competidores y con lo que pasa con la iluminación de Sora y cómo se proyectan las sombras en el espacio. Pues esta empresa está construida y constituida por el señor Nakamoto. El señor Nakamoto en el año 2014 se ganó un premio Nobel de física por haber logrado unos grandes avances en los índices de reproducción cromática, y no solamente en ello. Como dijo alguna vez Thomas Alva Edison, hay una mejor manera de hacerlo, que es encontrarlo. El profesor Nakamoto, cofundador de Sora y ganador del premio Nobel de Física en el 2014, encontró una mejor manera inventando el LED azul brillante, que hizo posible la luz blanca LED por primera vez. Entonces es un buen referente. Vean entonces lo que pasa. Este es el índice de reproducción cromática que está representado en color lila de una luminaria de Sora versus el índice de reproducción cromática de otras luminarias LED. Donde encontramos que el índice de reproducción cromática de las luminarias de Sora son de 95, tienen un índice de reproducción cromática de 95, es muy eficiente.
versus las luminarias LED tradicionales que tienen un índice de reproducción cromática en 80. Ahora, Sora no solamente se dedica a tener ese tipo de reproducciones cromáticas bastante interesantes y ayudar con las percepciones de los espacios y las sombras, sino que también ha hecho algunos proyectos artísticos bastante interesantes donde se han realizado proyectos de, de iluminación LED donde se constituía a través de tejidos de fibra óptica. Este es uno de los proyectos y ese es uno de los efectos que se logró bastante interesante, donde se hizo un tejido de un atrapasueños entre dos edificios. Este es el nombre del proyecto, se encuentra en Hollywood para los que quieran buscarlo un poco más a fondo. Abajo también se encuentra el link. Entonces vamos a continuar con los conceptos de iluminación. La luz, aparte de su principal función de aportar luz y visibilidad, posee una función plástica de expresión y modelado que confiere un significado y un carácter tal que muchas veces ella sola permite crear diferentes tipos de espacios, ambientes o sensaciones. Esto es algo bastante importante a tener en cuenta cuando estemos especificando un proyecto. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de la iluminación outdoor. Para ello vamos a utilizar de referente una de las empresas que también representamos, que es Flos. Y quiero que conozcan algunas de las luminarias y sus efectos que tienen en los espacios, y cómo afecta la percepción de cada uno de los espacios. Esta es la serie Real Matter. Este es Lighting in the Rain, que es bastante interesante. Si se dan cuenta, es una luminaria bastante grande con la cual podemos iluminar los exteriores sin ningún tipo de problema. También tenemos unas que se mimetizan en el espacio y casi que se esconden. Vean este efecto tan interesante que logra este tipo de luminaria de outdoor, que es la Climber. O por ejemplo esta, para resaltar una catedral o cualquier espacio, que es la Round. Y esta que cumple también una función decorativa en nuestros jardines, que es la Ignos. Es bastante interesante a tener en cuenta que cuando vamos a hacer una instalación de una luminaria real que se ha diseñado para ser outdoor, debe estar constituidos por varios componentes que permitan la hermeticidad de esta luminaria para poder garantizar que no va a generarse ningún tipo de empañamiento dentro de ellas, ni va a haber alguna filtración de agua dentro de las derivaciones del cableado y el driver. Entonces, para ello, Flos deriva una serie de componentes dadas a las circunstancias de nuestros proyectos y dependiendo del acabado que queramos tener dentro de ellas, con la cual podremos garantizar que no va a haber ningún tipo de inconveniente dentro de nuestros proyectos. Para ello quisiera mostrarles también una serie de Flos que es bastante interesante, que es Ares Outdoor, la cual estamos viendo a continuación y veamos cómo se fabrica y cuáles son los procesos en los cuales se le realizan pruebas para poder garantizar la finalidad de nuestros proyectos en un punto bastante satisfactorio. Esto es Outdoor por Flos. Realmente es todo un proceso de fabricación el obtenerlas. Esto también es algo de la parte de la visión romántica de la iluminación, es bastante interesante porque no solamente cumple con estas necesidades de iluminar nuestros exteriores, sino que lo hace de la forma adecuada y correcta, generando una mejor percepción de cada uno de los espacios, resaltando nuestros acabados y funcionando como un elemento decorativo.
caso es que son sujetas a muchas pruebas para validar que estas luminarias no van a presentar ningún tipo de inconveniente cuando estén instaladas, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de instalación. Por lo cual no vamos a tener ningún tipo de inconveniente cuando instalemos nuestros proyectos. Yo creo que muchos se han dado cuenta que cuando utilizan luminarias de bajos costos tienen bastantes problemas porque estas luminarias tienden a tener penetración del agua, tiende a haber condensación interna dentro de ellas y es muy difícil estar tranquilos cuando estamos entregando un proyecto con iluminación para exteriores, porque casi que al final se convierte en lo último que, bueno, lo entregamos de primeras para poder salir de eso rápido. Y es bastante difícil porque es muy difícil garantizar un producto tan ineficiente realmente. Y créanme que con las líneas outdoor de Floss no van a tener ese tipo de problemas. Como se dieron cuenta, están sujetas a demasiadas pruebas. Pero Floss no solamente fabrica también iluminación outdoor, también hace iluminación decorativa. Vean, vean estos efectos que se logran crear para los espacios, ya que la iluminación debe complementar los espacios y no alterarlos estéticamente. Y estos son solo unos ejemplos de la iluminación que tiene Floss. Este es un espejo bastante interesante, es muy bonito ya que funciona como una luminaria completa. Estos son diferentes tipos de acabados que podemos llevar hacia nuestros proyectos para poder generar la satisfacción dentro de nuestros clientes. Y esto es lo que hace Floss. Hay algo que es bastante interesante y es que Floss hace cualquier tipo de proyecto. Y este es un ejemplo clásico de ellos. Y esto es Boston, es la tienda de Converse para la cual Floss diseñó esta iluminación. Ahora, Floss también tiene algo muy interesante y es lo que vamos a ver. Tienen una serie de luminarias que son montadas sobre rieles y que podemos controlar a través de la aplicación de Floss. Como se dan cuenta, ahí estamos creando nuestro riel y agregando la cantidad de luces que tenemos allí. Funcionan de forma inalámbrica y podemos comenzar a testearlas para identificarlas, como las hayamos reconocido y nombrado en nuestro proyecto. Entonces comenzamos a chulearlas y una vez que hacemos ello, ya tenemos definido nuestro riel y ahora podemos proceder a controlarlas. Podemos cambiar el nivel de intensidad de la iluminación y también controlar la posición de la luminaria con un joystick virtual. Pero también, además de poderla mover, la podemos mover sobre el riel. Lo curioso del caso es que podemos copiar esa misma configuración que acabamos de hacer para esa lámpara y pegarlas en las otras dos luminarias para que no tengamos que configurar una a una de forma manual. Y este aplicará la configuración para que todas las tres luminarias queden posicionadas de la misma forma. Esto en un museo es bastante interesante para poderlo hacer, ya que no necesitamos enviar a una persona de mantenimiento para que se suban unas escaleras y esté cambiando las direcciones de las lámparas. Pero quisiera mostrarles ya para finalizar la experiencia de un pequeño recorrido de la presentación que tuvo Floss en Milano este año, que es 2019. Y este es el pabellón que ellos presentaron, el cual era totalmente interactivo a través de proyecciones. Vamos a verlo, cómo funcionaba.
Aquí podemos ver las luminarias de Flos en su expresión y de forma instalada, y lo interesante del caso era que se podían interactuar en cada uno de los espacios y comprender la historia de cada una de las luminarias, quién fue quien las diseñó y interactuar con ellas de forma física, que es bastante interesante poderlas apreciar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un control digital versus uno análogo. Y vamos a utilizar para ello un ejemplo con Lutron. Y lo vamos a hacer a través de comprender cuáles son los conceptos de atenuación de un 0 a 10 versus un control digital como lo es DALI en versión 3. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, en el costado de la derecha tenemos que constituir cada uno de los grupos de iluminación y separarlos por circuitos, versus el costado de la izquierda, en el cual solo tenemos un bus de datos común de comunicación en el cual podremos agrupar la iluminación de forma digital a nuestra conveniencia. Y si es digital, en la serie T de Lutron, obviamente también va a ser tuneable esta iluminación, por lo cual podremos cambiar el color de temperatura de ellas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo de forma independiente el control de cada una de estas luminarias. Yo las puedo agrupar como yo quiera o puedo controlar una sola, ya que están constituidas por un bus de datos que es capaz de controlar hasta 64 direcciones, por lo cual me es capaz de controlar hasta 64 drivers. Mientras que en DALI yo estoy sujeto a, mientras que en el control análogo de 0 a 10 yo estoy sujeto a controlar un grupo de iluminación determinado sin poder controlar cada una de las luminarias de forma independiente. Esto sería una instalación convencional con un 0 a 10, donde tenemos un panel centralizado en el cual tenemos que controlar cada uno de los circuitos y switcharlos de forma independiente y enviar estos devueltos o retornos a través de una tubería clase 1 donde mandamos siempre potencia, y por el otro costado tendríamos que enviar las señales análogas de control análogo de 0 a 10, que es un voltaje entre 0 y 10 voltios que recibe el driver y el cual determinará el nivel de atenuación de la luminaria. Así, por ejemplo, si recibe el 5%, recibe 5 voltios, la iluminación se atenuaría al 50%. Y este bus de datos de 0 a 10 debe ir en una tubería clase 2 que debe ir independiente del de potencia. Entonces esto requiere una mayor infraestructura eléctrica. Ahora, lo interesante que tiene Lutron es que además de tener estos tableros convencionales, también tiene unos elementos de control inalámbricos en los cuales yo puedo realizar este control de 0 a 10 de forma local en el techo sin recurrir a toda esa infraestructura eléctrica que mencionamos hace un momento. Eso es una gran ventaja hoy en día, en realidad, poderlo hacer de esta forma, porque reduce costos de una forma, digamos, bastante interesante, ya que no recurrimos de tanta infraestructura eléctrica. Vamos entonces a continuar, y es importante comprender esto, que hoy en día tenemos una gran contaminación lumínica, y esto es algo que muchos astrónomos critican, ya que ni siquiera en las noches podemos ver las estrellas como sucedía anteriormente. ¿Qué significa esto? Que ahora se requiere un sistema de control de iluminación eficiente que permita controlar la iluminación de forma adecuada. Para lo cual, este control de iluminación debe estar acompañado de una serie de estrategias de ahorro. Y vamos a ver cuáles son esas estrategias de ahorro. La principal y la inicial es la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es poder bajar el nivel de la iluminación y su intensidad y poderlo graduar a nuestra conveniencia. El consumo eléctrico proporcionado